Llegamos ahora a un salmo más breve, el Salmo 11. Este es también un salmo de David, y se nos dice en el título que es al músico principal. No sabemos cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales fue escrito, pero es un producto de la persecución y sufrimientos de la vida de David. Es un salmo corto pero maravilloso también. En el primer versículo de este Salmo 11 leemos, «En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave?» Eso es lo que los psicólogos le dicen a usted en realidad. A veces el médico dice, lo que usted necesita es escapar de sus problemas, irse lejos de ellos. Viaje a alguna parte, lo que usted necesita es descanso, apártese de las circunstancias presentes. Que escape al monte cual ave, dice aquí. Apártese de todo, amigo. Pero eso no resuelve nada. En cierta ocasión, una ama de casa, cansada de todo, se estaba quejando y lamentando de todo lo que le pasaba y quería irse, apartarse de todo. Y su sirvienta le dice, ¿de qué está tratando de huir? ¿Quiere irse de este hermoso lugar? ¿Quiere apartarse de sus niños tan lindos? ¿Quiere dejar a su amante esposo? No importa dónde vaya, usted siempre va a tener que cargar con usted misma. Amigo oyente, usted nunca puede huir de usted mismo. Esa es una gran verdad. Y los amigos de David le decían a éste que escape al monte cual ave, y que eso resolvería sus problemas. Bueno, lo sentimos mucho, pero esa no es la manera por medio de la cual uno los puede resolver. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, en nuestro estudio porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos con este Salmo 11 en nuestro próximo programa. Y bueno, quizá entonces avancemos un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Le invitamos pues a acompañarnos. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones recibidas de Dios a través de este estudio le acompañen ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. Volvemos hoy, amigo oyente, al Salmo 11. Y como ya hemos indicado anteriormente, nos encontramos en una serie de salmos que comenzó allá con el Salmo 9 y finaliza con el Salmo 15. El remanente judío durante el tiempo de la gran tribulación es presentado ante nosotros. Pensamos que es la interpretación fundamental de esta sección. Tiene un significado y un mensaje para el pueblo de Dios de todas las épocas, y eso es para usted tanto como para mí en la aplicación de estos salmos. Estos salmos pueden hablar a nuestros corazones y esperamos que así sea en el día de hoy. Debemos decir que los salmos 9 y 10 son dos salmos que se pertenecen entre sí. Hemos visto que en ambos se presenta el hombre de Satanás, aquel que hará su aparición durante el período de la gran tribulación, llamado el Anticristo. Tenemos aquí un cuadro tremendo de este personaje. Una de las cosas que lo va a caracterizar es, por supuesto, como vimos en nuestro programa anterior, en el versículo 4 del Salmo 10, es que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es lo que lo identifica. En la traducción que leímos dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Creemos que, para hacerlo un poco más enfático, se le podría traducir de la siguiente manera. En todos sus pensamientos no hay Dios. Comienzan a aparecer aquí en la escena, por primera vez en la historia del mundo, aquellos que son ateos. Usted se da cuenta que no había ninguno de ellos al comienzo de este mundo. Después de todo, nadie conoció a alguna persona que haya conocido a Adán, y cuando usted está tan cerca del Creador, uno no es apto para negar la existencia de Dios. Cuando fueron dados los 10 mandamientos, no había ningún mandamiento en contra del ateísmo, pero sí los había contra el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses. Ese era el problema del hombre al comienzo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y lo que sigue. Son 2 mandamientos que hablan en contra del politeísmo, pero nada sobre el ateísmo. ¿Por qué? Porque en esa época en particular no había ateos. Ahora comienzan a aparecer, al apartarse el hombre de la revelación desde el comienzo y volverse hacia el ateísmo. Y David mencionará esto varias veces. Esperaremos hasta llegar a otro punto donde es mencionado y dirigiremos nuestra atención hacia ese asunto. Ahora hay algo más que será parte del Anticristo.
Será un ateo lleno de orgullo y de jactancia. Y hay otras cosas que lo caracterizarán también, como podemos leer en el Salmo 10, versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ahora él no solo no cree en Dios, sino que lo desprecia. Es algo interesante el despreciar a alguien que no existe, pero aparentemente él tiene que existir para crear esa clase de odio y rencor. Aquí dice, tú no lo inquirirás. Lo que está diciendo es, no hay juicio. Y por supuesto, esa es la posición que toma el hombre en la actualidad. Hay una multitud de gente que está apareciendo en nuestra cultura contemporánea que está diciendo, no hay Dios. O si lo hay, Él está demasiado lejos de ellos como para que se preocupen por Él. Y no habrá ningún juicio. Y esa es la posición que muchos de nosotros estamos tomando en el presente, lamentablemente. Y cuando uno toma esa posición, puede suceder cualquier cosa. Por supuesto, esa filosofía está de moda en la actualidad, que no habrá ninguna clase de castigo, ninguna clase de prisión, ni nada por el estilo para los criminales. Y la gente dice hoy que los métodos que se está utilizando no dan resultado y que no reforman a los criminales. ¿Y quién ha dicho que el propósito de una prisión y del castigo era el de reformar? Nunca fue así. El propósito, amigo oyente, es el de limitar el crimen. Esa es la razón por la cual Dios ha dado eso, y el juicio se acerca. Es algo inevitable sobre la tierra. Y mientras más nos acercamos a Él, menos cree el hombre. Estos salmos son algo destacado, amigo oyente, porque ellos ejemplifican grandes verdades que usted y yo recibimos histórica o proféticamente en otras porciones de la Escritura. Bien, esto nos lleva ahora a entrar al Salmo 11, que es un salmo sobresaliente. Como hemos indicado, cuando pusimos apenas nuestro pie en el umbral del Salmo 11, en nuestro programa anterior, se presentó allí la pregunta de ¿cuándo escribió David este salmo? Se llama un salmo de David, es un salmo bastante corto, y obviamente fue escrito en una época cuando David estaba sufriendo todo el peso de la persecución. Y decir exactamente cuándo ocurrió eso es algo difícil de señalar. Pero el escritor Peroni dijo algo sobre esto que, aun cuando es una cita un poco extensa, quisiéramos mencionarla aquí, aun considerando el hecho de que no hay muchos que lo llamarían a él un intérprete justo. Él formaría parte del campo de los liberales, pero quisiéramos que usted escuche lo que él tiene que decir. Dice él, el cantor está en peligro de su vida, y consejeros tímidos, medrosos, pretendían que él buscara refugio huyendo. Pero él, lleno de una fe inconmovible en Dios, rechaza su consejo, creyendo que Jehová, el Rey justo, aun cuando prueba a sus siervos, no los olvida. Los justos no necesitan temer, pero sí los malvados. El salmo es tan corto y tan general en su carácter que no es fácil decir a cuáles circunstancias en la vida de David se está refiriendo. Parecería, sin embargo, que lo más justo sería elegir entre su persecución de parte de Saúl y la rebelión de su hijo Absalón. Delitzsch decide por lo último, y opina que el consejo de escapar al monte sale de la boca de amigos que están ansiosos de persuadir al rey a que se traslade, como lo había hecho antes cuando era perseguido por Saúl, a las rocas que usaban los animales silvestres. La expresión que encontramos en el versículo 3, donde se hace mención de la destrucción de los fundamentos, se inclina a favor de esa opinión que señala a la época cuando la autoridad legal estaba sumergida. Bien, hasta aquí la interpretación de Peroni. Pensamos que esa es una declaración muy destacada de parte de un liberal, y esta es una de esas ocasiones cuando usted puede señalarnos como que estamos de acuerdo con uno de ellos. Pero pensamos que este salmo tiene referencia a la época cuando David huía de su hijo Absalón. Aquí, una vez más, tenemos una expresión que sale de lo profundo del corazón de este gran rey David. Escuche lo que dice aquí en el versículo 1 de este Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Que huya de todo. Yo pienso que hoy, en nuestra sociedad tan mecanizada, en nuestra cultura tan monótona, nos podemos sentar en un automóvil por varias horas en alguna carretera y eso se convierte en un andar monótono. El volar en un avión es hoy una experiencia maravillosa, pero después de haber viajado por mucho tiempo a varios lugares en un país o alrededor del mundo, bueno, eso también se convierte en algo monótono. El sentarse simplemente en ese aparato y volar, cuando se eleva en el aire ya no hay mucho que ver ni que hacer. Así es que
Opinamos que es maravilloso el que una persona pueda escapar a algún lugar de descanso, alejado del ruido del tráfico, de la vida ocupada y los disturbios de las grandes ciudades en la actualidad, e irse a donde pueda descansar y esparcirse un poco. No creemos que eso haga ningún daño. Pero si usted, amigo oyente, está tratando de escapar de sus problemas, si usted está tratando de huir de una situación a la cual debería hacerle frente, entonces no es un consejo muy bueno. Como tampoco es bueno el huir a causa del temor. Y había muchos que estaban aconsejando a David a que huyera, a que saliera de ese lugar en ese mismo momento. Ellos eran los que realmente tenían temor. La razón para eso era que aquí estaba su propio hijo tratando de quitarle la vida. Luego leemos en el versículo 2, «Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón». En otras palabras, aquellos que estaban siguiendo a Absalón tenían toda la disposición de matar a David. Ellos harían eso a la primera oportunidad que tuvieran, y había mucho encono, mucho resentimiento en ambos lados. Y finalmente, cuando Absalón se enfrentó en batalla contra su padre David, éste no abandonó su tierra. David se retiró a conocer el terreno y luego se presentó a luchar contra su hijo y contra aquellos que se le habían unido. Y David le dio instrucciones específicas a sus 3 capitanes. Él les dijo, «Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón». Y Absalón cometió una gran equivocación al luchar contra su padre David, ya que éste tenía de su lado a soldados veteranos, y David mismo era un guerrero de mucha experiencia, y sabía cómo luchar en esas batallas. Él sabía lo que tenía que hacer, y se tenía que enfrentar contra Absalón y sus hombres en los bosques y montañas, y estos últimos pues no eran muy experimentados en la batalla, y ellos por supuesto perdieron la lucha. Y el encono y el rencor que había en aquellos que luchaban junto con David no se encontraba en el corazón de David, sino en Joab, uno de sus capitanes. Él decía, «Este muchacho le está causando muchos dolores de cabeza a David, y ahora él está encabezando esta rebelión y quiere darnos muerte a todos, incluyendo a su propio padre». Y cuando Joab tuvo la oportunidad, él lanzó 3 dardos para dar muerte a Absalón, porque había mucho rencor en ambos bandos. Esto en realidad quebrantó el corazón de David. No creemos que David haya podido recuperarse de esta experiencia. Cuando Absalón había tomado el control del país, y cuando David huyó de Jerusalén, había desaparecido la ley y el orden. Ya no se llevaba a cabo la adoración del Dios vivo y verdadero. Y se presenta entonces la pregunta en el versículo 3 de este Salmo 11, diciendo, «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?». Y aún hoy en día, esa es una buena pregunta, amigo oyente. Es una buena pregunta para el presente, cuando la autoridad de la palabra de Dios está siendo puesta en tela de juicio por todas partes. Tenemos esa nueva moralidad que en realidad es pecado, y lo que la Biblia condena desde el mismo comienzo. Y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Pues bien, permítanos decirle lo que el justo tiene que hacer. Escuche lo que el salmista dice aquí en el versículo 4. «Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres». Dios está observando todo en la actualidad, amigo oyente, y al único lugar donde uno se puede dirigir es a Él en el presente. Él nos está probando. Eso es lo que los justos pueden hacer cuando son destruidos los fundamentos. Uno tiene de quién asirse en Dios. Abraham alcanzó ese lugar. Se dice que Abraham creyó a Dios. Y simplemente quiere decir que él puso sus brazos alrededor de Dios y se asió de él, creyó en Dios. Y en estos días, cuando podemos creer en Dios y asirnos de Él, creemos que es ocasión para aquellos de nosotros que no podemos cantar, que por lo menos digamos aleluya. Dios es verdaderamente maravilloso. Ahora en el versículo 5 leemos, «Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece». Jehová prueba al justo. Dios va a hacer una diferencia. Dios sabe quién le pertenece y Él prueba a aquellos que son suyos. Él lo puede estar probando a usted, amigo oyente. Él me prueba a mí, y esto no quiere decir que Él me está aborreciendo. Él nos prueba para nuestro propio bien y para su gloria. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay algunos que piensan que Dios permite estas cosas, pero mejor sería leer este salmo nuevamente, porque aquí dice que Dios aborrece al malo, a aquellos que aman la violencia. No pensamos que Dios puede de ninguna manera amar a Satanás. Yo creo que Dios lo aborrece.
Él aborrece a aquellos que lo están siguiendo y que no tienen ninguna intención de volverse a Dios. Francamente hablando, no estamos muy de acuerdo que digamos, con esas diferencias que se hace mención en la actualidad, que Dios ama al pecador, pero que odia el pecado. Ahora, esto es cierto en parte, pero amigo oyente, Dios lo ama a usted tanto que dio a su Hijo para que muriera por usted. Y si usted persiste en su pecado, si continúa en su pecado, usted es enemigo de Dios y Dios es su enemigo. Debemos dejar eso bien en claro. Dios quiere salvarlo y le salvará. Pero mientras usted no se vuelva a Él, no lo va a hacer. Pero cuando usted se vuelve hacia Dios, Él perdonará su iniquidad y su pecado. Pero no se equivoque, amigo oyente. Si piensa que Dios es una persona sentimental y que no se preocupa por lo que usted está haciendo, está equivocado. Él no es eso de ninguna manera. Luego el salmista sigue diciendo aquí en el versículo 6, «Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos». Podemos darnos cuenta, amigo oyente, que la copa de maldad ya se está llenando. Dios permite que se llene. Él no está haciendo nada en este momento. Los malvados prosperarán. Él hace que llueva sobre el justo, así como también sobre los injustos. Y nos parece que ellos reciben más lluvia que los demás, y están disfrutando de su día. En el versículo 7 dice, «Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro». Amigo oyente, tenemos aquí un salmo maravilloso, es algo admirable, y se revela en una forma hermosa en épocas de dificultades, cuando los fundamentos son destruidos como lo son en la actualidad. Nosotros miramos desde la tierra hacia el cielo, miramos a Él, y qué hermoso el cuadro que contemplamos.